Buenos días a todos. Vamos a empezar. Semana 17. Vamos a ver organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Veremos también el proceso de integración económica. Veremos también los principales bloques económicos, ¿correcto? Bueno, entonces empezamos. Semana 17. Organismos financieros internacionales. Hay muchos organismos financieros, pero dos son los más importantes, los que operan a nivel mundial, el FMI y el Banco Mundial. Son prácticamente hermanos gemelos, porque nacieron juntos, pues, en la conferencia económica de Bretton Woods. Allá en 1944, todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero ya era un hecho que los aliados iban a ganar la guerra. Por esa razón, en 1944 se reunieron para, ¿y ahora qué? Después de la guerra, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con la economía mundial que va a quedar devastada después de la guerra? Por esa razón se reunieron y tomaron muchas decisiones en el ámbito económico. Y entre esas decisiones que se tomaron, entre esas decisiones que se tomaron, una fue de decidir crear estas dos instituciones financieras. Dentro de tantas decisiones económicas, una de estas fue se decidió la creación de estas dos instituciones financieras, el FMI y el Banco Mundial, las dos instituciones financieras más importantes del mundo. ¿Por qué financieras? Porque otorgan préstamos, pues. Otorgan préstamos a países. Otorgan préstamos a países miembros. Por eso también, de repente, por ahí podrás leer de carácter multilateral, financieros de carácter multilateral. Es decir, los países miembros son los que pueden solicitar préstamos a estas instituciones. O al revés, estas instituciones financieras solamente otorgan préstamos a los países miembros. El Perú forma parte del FMI, el Perú forma parte del Banco Mundial, por esa razón puede solicitar préstamos a estas dos instituciones, ¿correcto? Empezamos. Ambos fueron creados en 1944, pero iniciaron ya sus funciones formalmente al año siguiente. En la conferencia de Bretton Woods fueron creados. El FMI. Su misión es fomentar la cooperación monetaria internacional. En pocas palabras, el FMI es el prestamista de última instancia, deuda externa, lo que se vio en semanas anteriores, ya cuando nadie, antes de ver eso, cuando un país no tenía los recursos para pagar su deuda, ¿se acuerdan? O podía ser una renegociación. ¿En qué consistía la renegociación? Acuerda con su acreedor, le solicita a su acreedor que le prorrogue el pago, ¿no? Si esa renegociación no funciona, si el acreedor no le permite postergar el pago, ¿qué tiene que hacer el deudor? Puede hacer una refinanciación, ¿no? Solicitar nuevos créditos para pagar deudas vencidas. Eso viene a ser refinanciación. Si tampoco funciona, el país tendría problemas, ¿no? No puede pagar su deuda. Si se atrasa, sería peor. Para eso existe el Fondo Monetario Internacional. Es el prestamista financiero de última instancia. Si ya el país está en problemas y ya nadie le quiere prestar al país, la última opción, el último recurso, sería acudir al Fondo Monetario Internacional. El Perú, por ejemplo, hace tiempo no solicita o no pide ayuda al FMI porque el Perú paga puntualmente su deuda, tiene recursos, ¿eh? Está bien visto en el sistema financiero internacional, pero hay países que tienen muchos problemas, por ejemplo Argentina. A cada rato acude, a cada rato le ruega al FMI para que le ayuden.
es el prestamista financiero de última instancia. Por ejemplo, en el Perú el prestamista financiero de última instancia, el prestamista de última instancia es el BCR. Si los bancos tienen problemas y a un banco ya nadie le quiere prestar, tiene muchos problemas, que quiebre un banco repercutiría mucho en la economía nacional, ¿no? Que una empresa quiebre, ya, pues, que un canal de televisión quiebre, bueno, que una institución educativa quiebre, bueno, pero que un banco quiebre es otra cosa, ¿no? Se supone que los bancos son los que prestan. ¿Qué pasa si el banco tiene problemas? Eso generaría una crisis, un problema, un pánico. No se preocupen que ahí está el Banco Central. En el Perú es el prestamista de última instancia. A nivel mundial, el prestamista, pero a nivel mundial ya hablamos de dólares, pues, ¿no? De medios de pago de aceptación internacional. A nivel mundial, el prestamista financiero de última instancia, el último recurso es el Fondo Monetario Internacional. ¿Correcto? Esa es la idea. Y así fomenta la cooperación monetaria internacional, otorgando recursos a los países a los cuales ya nadie le quiere prestar. Es el último recurso. Y gracias a la confianza que difunde, se facilita el comercio internacional, ¿no? Otorgando dólares, porque el FMI no presta en moneda local, presta dólares, pues, ¿no? Y presta derechos especiales de giro, lo que se acepta en el comercio internacional, porque en el comercio internacional no se acepta soles, se acepta divisas. ¿Quién te proporciona las divisas si necesitas? Si ya nadie te quiere prestar divisas, el Fondo Monetario Internacional. Y así también fomenta la estabilidad cambiaria. Normalmente, cuando un país no tiene las divisas suficientes, el tipo de cambio sube. Y el tipo de cambio, cuando sube, genera muchos problemas. Gracias a los préstamos de última instancia que otorga el FMI, se puede mantener estable el tipo de cambio, ¿no? Para evitar otros problemas. Un sistema multilateral de pagos los deja. El FMI no solo te presta divisas, sino presta D. ¿Y qué son los D? Los medios de pago de aceptación internacional respaldados por el FMI, ¿correcto? El FMI, digamos, tiene su propio medio de pago, llamado derechos especiales de giro. Cuando un país solicita préstamos al FMI, el FMI no solo le va a prestar dólares, una parte de los préstamos serán derechos especiales de giro y se aceptan a nivel mundial porque tienen respaldo precisamente de esa institución. Y gracias a todo eso, genera confianza entre los países para evitar problemas, crisis, etc. Y aminorar los desequilibrios de la balanza de pagos. Cuando un país necesita dinero, cuando un país tiene un déficit en balanza de pagos, significa que no tiene los dólares suficientes para cumplir con sus compromisos. Ahí está el Fondo Monetario Internacional para ayudar al país y prestarle los dólares que necesita. Repito, siempre como último recurso, ¿no? Siempre como último recurso si ya nadie le quiere prestar al país. Esos son los fines del Fondo Monetario Internacional. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Profesor, una Dime. consulta. Con fomentar la estabilidad cambiaria se refiere a que presta dólares. Claro, pues, presta dólares. Presta dólares y presta DEC. Pero en este caso, para fomentar la estabilidad cambiaria, necesitaría dólares suficientes. Ojo, cuando el problema ya es muy grave, ¿eh? Cuando el problema son principalmente por razones económicas más que políticas. En el último año se disparó el tipo de cambio, pero por razones más que económicas, políticas. En Venezuela, por ejemplo, el tipo de cambio está al super alza, no más que en Venezuela, en Argentina, no es por razones políticas, más que todo es por razones económicas, su economía no da para más, pues. Y esos países, Venezuela, Argentina, más que todo Argentina, ¿no? Le está solicitando préstamos al FMI porque ya nadie le quiere prestar. Y a Cuba, ¿quién le presta? También le puede prestar al FMI, pues, ¿no? El FMI también le puede prestar. Bien, seguimos. Si no hay más preguntas. Bueno, el Banco Mundial. La misión del Banco Mundial es
promover el desarrollo, hacer que los países mejoren su calidad de vida. Y eso se logra primero reduciendo la pobreza, ¿no? Los préstamos del Banco Mundial se destinan a financiar proyectos que reduzcan la pobreza, infraestructura básica, a proyectos de agua potable, proyectos de luz, proyectos de servicios de Internet, porque quieras o no, el Internet es importante para salir adelante en la actualidad, ¿no? Programas sociales que tengan como objetivo reducir la pobreza, el programa Juntos, Vaso de Leche, comedores populares, ¿no? Todo con la intención de reducir la pobreza. El Banco Mundial también quiere que la prosperidad del país sea compartida, es decir, que todos se beneficien, o la gran mayoría se beneficie de ese desarrollo, no solamente unos cuantos. Y también una de las misiones del Banco Mundial es promover el desarrollo sostenible. Y esta palabra sostenible tiene que ver con la protección del medio ambiente. Porque para desarrollarnos se requiere o no de recursos naturales. Los recursos naturales son importantes, pero lamentablemente en los últimos años se está contaminando mucho el medio ambiente. Los recursos naturales en el futuro, si esa contaminación continúa, van a escasear demasiado. ¿Y quiénes van a sufrir las consecuencias? Ni siquiera nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos van a sufrir los problemas. Así que desde ahora hay que poner cartas sobre el asunto, ¿no? Hay que comenzar a proteger el medio ambiente para que ese desarrollo no solo lo veamos nosotros, sino las futuras generaciones. Esa es la misión que tiene el Banco Mundial y sus préstamos se destinan precisamente a estos objetivos. ¿Me puedo entender? Bien, preguntas hasta ahí. Bien, otro tema que veremos es la integración económica. Integración económica tiene que ver con la formación de bloques económicos. La Unión Europea es un bloque económico. El Mercosur es un bloque económico. La Alianza del Pacífico, en el cual está el Perú, es un bloque económico. ¿Correcto? ¿Qué es un bloque económico? Un grupo de países que ha decidido unir sus economías. Estos países pueden ser muy distintos. Estos países pueden tener diferentes idiomas, estos países pueden tener diferentes religiones, diferentes regímenes políticos, puede ser monarquía, puede ser república, no interesa. Como economía buscan ser una sola. Como economía buscan ser una sola. El caso más ejemplar es la Unión Económica. La Unión Económica es el caso más ejemplar de bloque económico, de integración económica. 27 países integran la Unión Europea. Muchas diferencias existen entre estos países. Idioma distinto, religión distinta, regímenes políticos distintos, pero como economía son una sola, pues tienen la misma moneda, por ejemplo, ¿no? Comparten el euro. O sea, son países distintos, pero como economía buscan ser una sola. Inclusive falta integrarse más Europa. El objetivo de la integración económica total, digamos, es no solo tener una moneda única, sino tener los mismos impuestos, tener el mismo Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Eso todavía no se da en Europa, pero han avanzado bastante. Y ya tienen un gran avance teniendo moneda única, ¿no? España dejó de utilizar su moneda, Francia, Italia dejaron de utilizar su moneda y fueron reemplazadas por el euro. Tiene un gran avance, no tiene una integración económica total la Unión Europea, pero es el que ha avanzado más, es el que se ha integrado más. Ya cuando hablamos de economías europeas no hablamos de España, Francia, sino de frente que decimos la Unión Europea, la economía europea.
Cuando hablemos de selecciones de fútbol, sí, no, España, Francia, ahí sí se me echa, ¿no? Pero como economía prácticamente ya son una sola. Ese es el objetivo. Diferentes países, vuelvo a repetir, diferentes idiomas, religiones, pero como economía, una sola. Pero para integrarse económicamente, lo primero que tienen que hacer los países, es eliminar sus barreras económicas. ¿Qué son las barreras económicas? Las barreras económicas son restricciones entre los países, restricciones económicas entre los países, medidas que restringen las transacciones económicas entre los países. ¿Qué es lo que busca entonces la integración? Precisamente eliminar esas restricciones como primer paso para que se dé la integración. Antes de compartir moneda, antes de tener los mismos impuestos, antes de tener el mismo Ministerio de Economía, primero hay que acercar a los países. ¿Cómo? Eliminando las restricciones que existen entre ellos, eliminando las restricciones que existen entre esas economías. ¿Correcto? Correcto. Bien, ejemplo, repito, la Unión Europea. 27 países que lo primero que hicieron es eliminar sus barreras económicas. Bien, razones de la integración. Antes de continuar, barreras económicas. Existen barreras comerciales entre los países. Aranceles. ¿Qué hacen los aranceles? Restringen el comercio internacional, pues. Los aranceles restringen el comercio internacional, encarecen los productos importados, hacen que un país consuma menos productos importados, restringiendo el comercio, ¿no? Restringiendo el comercio. Eso es lo que busca eliminar la integración, eliminar los aranceles, eliminar las barreras al comercio, para que entre los países exista un mayor flujo comercial, para que entre los países se pueda vender más fácilmente los productos. Primera barrera económica que va a ser eliminada son los aranceles, no son las únicas, ¿no? Otra barrera económica son las barreras económicas a las inversiones. Restricciones a las inversiones. Eso no se da en nuestro país, por ejemplo. En nuestro país se le dan muchas facilidades a las inversiones extranjeras. En los últimos años, inclusive a las empresas extranjeras se le da más facilidades que a las empresas nacionales. Pero en otros países todavía se le ponen muchas trabas a la inversión extranjera. Lo que se busca es fomentar la inversión extranjera, ¿no? Que lleguen más extranjeros a invertir, a generar empleo, riqueza. Y eso busca la integración, eliminar las barreras al flujo de capitales o a las inversiones. Y la tercera barrera económica son las barreras al tránsito, al flujo de personas, al tránsito de personas. Normalmente cuando una persona va de un país a otro, va a hacer turismo. Eso nunca hay trabas, ¿eh? Pero la traba es, o la restricción es, cuando un extranjero va a otro país a trabajar. Ahí sí le ponen muchas restricciones. Y aunque no creas, en el Perú hay bastantes restricciones para que los extranjeros trabajen en el Perú. Si no, mira, muchos venezolanos que quieren trabajar de su profesión en el Perú no lo pueden hacer, pues, porque todavía no le dan la autorización. No hay tantas restricciones como en Estados Unidos, ¿no? Tú te vas a trabajar como latino en Estados Unidos, te votan como perro, lamentablemente. Son bien estrictos en ese aspecto los gringos. Pero en otros países todavía sigue habiendo menos de esas restricciones, pero todavía las hay, como en el caso Perú, repito. Lo que busca la integración también es eliminar esas barreras, ¿no? Para que las personas vayan a trabajar de un país a otro sin ningún inconveniente. Vuelvo a repetir, ¿por qué se buscan eliminar estas barreras? Para acercar económicamente a los países. Como primer paso para después compartir moneda, integrarse económicamente mucho más. Hasta ahí estamos.
A eso se refieren las barreras económicas. Barreras comerciales, barreras a la restricción de las inversiones y barreras o restricciones al flujo de personas para que vayan a trabajar de un país a otro. Eso busca eliminar la integración, todas esas restricciones mencionadas. Repito, como primer paso, para después unirse ya económicamente. Bien, preguntas hasta ahí, por favor, sobre las barreras económicas. ¿Alguna duda? Razones de la integración. Hay razones económicas que ya veremos en la siguiente diapositiva. Hay razones también hasta políticas de la integración. Un ejemplo de razón política de la integración es la Unión Europea. La Unión Europea inició, ojo, es un proceso, la integración, no es de la noche a la mañana, de la noche a la mañana vamos a compartir el euro, no es así, pues, poco a poco, paso a paso, los países se comienzan a integrar. Y una de los ejemplos que siempre se menciona porque es el bloque económico más importante es la Unión Europea. Su proceso de integración se inició en la década de los 50. En la década de los 50 se inició su proceso de integración. Una década, unos 11, 12 años antes, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Francia, Alemania y en sí las potencias europeas habían pasado a ser, habían dejado de ser protagonistas de la economía mundial, porque los principales protagonistas después de la Segunda Guerra Mundial llegaron a ser Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿no? Lo que ahora es Rusia. Eran los protagonistas de la economía mundial. La Guerra Fría, ¿no? Y en medio de los dos, ¿quién estaba? Europa. Habían llegado a ser segundones. De ser los protagonistas de la economía, habían pasado a ser segundones. Y el poderío económico soviético era enorme, el poderío económico norteamericano era enorme, los europeos no sabían qué hacer, estaban en el medio. Así que los visionarios europeos decidieron comenzar a trabajar juntos, el viejo adagio, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Francia y Alemania no son los únicos países que integran la Unión Europea, pero fueron los iniciadores, los que empujan y siguen empujando a la Unión Europea hasta la fecha. La Unión Europea ha estado en crisis, ¿eh? Hace unos 3, 4 años estuvo a punto de desaparecer, y no desapareció principalmente por la presión de los dos países fundadores, de los que iniciaron el proyecto y empujan hasta ahora el proyecto, son Francia y Alemania. Francia y Alemania, años antes, se habían masacrado en la Segunda Guerra Mundial. Enemigos acérrimos, pero a pesar de odiarse por los enfrentamientos que hubo, ¿sabes qué, compadre? Dijo, hay que comenzar a trabajar juntos. Por nuestra cuenta, no podríamos enfrentar a estas dos grandes superpotencias. La única forma de seguir teniendo protagonismo es trabajar juntos. La unión hace la fuerza. Y convencieron a otros países a unirse a ese proyecto. Y ya son 27 en la actualidad. Convencieron a Francia, Francia y Alemania, convencieron a España, a Países Bajos, a Italia. En algún momento convencieron a Inglaterra, aunque Inglaterra ya se retiró, etc. Y en la actualidad, la economía más poderosa del mundo es la economía europea, como bloque económico. Como países es Estados Unidos y Francia, y Inglaterra, y China, perdón. Estados Unidos y China son los países que tienen mayor PBI, lo vieron ustedes la semana anterior. Los principales PBI son de Estados Unidos y China, pero como bloque, la Unión Europea es mucho más poderosa que China y que el mismo Estados Unidos, como bloque económico. Como Francia, no tiene ninguna importancia económica. Como Alemania, no hay ninguna importancia económica. Pero cuando se habla en conjunto, la Unión Europea
es una razón poderosísima o tienen un gran poder económico. ¿Me dejo entender? Esa es la idea de la razón política. A pesar de las disputas, a pesar de los resentimientos de la guerra, decidieron estos dos países trabajar juntos y hasta la fecha son los que siguen teniendo protagonismo. Listo. Perdón, un ratito tuve que cortar. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún interrogante? Bien, también hay razones económicas de la integración, ¿no? Porque la integración, su mismo nombre lo dice, económica, y tiene que haber razones económicas. La principal razón económica es la ampliación de los mercados, pues. La principal razón económica es la ampliación de los mercados. Y acá están las razones económicas. Importancia o razones económicas de la integración. Aprovechamiento de las economías de escala. Economía de escala tiene que ver con la mayor producción, ya que va a haber más mercados, ¿no? Más fácilmente los productos franceses se venden en Alemania. Los mercados para los franceses se van a ampliar y viceversa, ¿no? España, la empresa española en su país tenía no sé cuánto es la población de España, 50 millones de habitantes, pero la población de Europa es 10 veces más, tiene más clientes, tiene más potenciales clientes, ¿no? Puede producir más, vender más, sus ventas aumentan y su producción mejora. Eso se tiene que ver con las economías de escala. Y tienen más ganancias, más rentabilidad, ya que su producción es mayor porque sus ventas son mayores. Mayores inversiones extranjeras y nacionales, porque hay más mercados. Siempre que se mercado va a haber inversión, va a haber gente que quiera aprovechar esa mayor amplitud de los mercados, esa oportunidad de negocio, de ganancia, y van a invertir, pues. Se fomenta la tecnología, etcétera, etcétera. Ahí están las razones económicas de la integración. Correcto. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda? Bien, entonces, como no hay preguntas, veremos las etapas de la integración. Veremos las etapas de la integración. Porque la integración no se da de la noche a la mañana, pues. La integración es todo un proceso. Y como todo proceso tiene etapas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las etapas del proceso de integración económica. A medida que avanzamos de una etapa a otra, hay mayor integración. Y la cúspide de la integración sería esa figura amarilla, pues. La integración económica total. Una sola economía, un solo Estado. Los países que formarían el bloque pasarían a ser regiones de ese gran Estado supranacional. La Unión Europea todavía no llega a ese nivel, por si acaso, pero está a punto de convertirse, de llegar a la cúspide. Es el país o es el bloque económico que más ha avanzado en el proceso de integración, pero no llega a la cúspide. El día que Europa se integre económicamente a la totalidad, Francia, España, Italia pasarían a ser regiones de ese gran Estado supranacional. Pero Europa todavía no llega a ese nivel, un solo presidente para todo todavía, pero es el que ha avanzado más. A medida que pasamos de una etapa a otra, mayor integración económica, ¿correcto? Bien, entonces vamos a ver al detalle cada una de estas etapas. Todo se inicia con la eliminación de las barreras económicas. Antes de compartir moneda, antes de tener el mismo presupuesto, antes de tener el mismo presidente, antes de tener el mismo Banco Central, antes de tener el mismo ministro de Economía, antes de todo eso, primero hay que eliminar las barreras económicas. Y en las primeras 4 etapas es donde se eliminan
las barreras económicas. Concéntrate en estas 4 etapas. En estas primeras, en estas primeras 4 etapas se eliminan las restricciones que existen entre los países para que los países se acerquen más. Primero hay que eliminar las restricciones. Y todo empieza con la eliminación de las barreras comerciales, zona de preferencias o área de preferencias. Su mismo nombre lo dice. Se eliminan los aranceles de algunos productos. A algunos productos se les da preferencias arancelarias. A algunos productos se le van a eliminar los aranceles. Ahí ponen como ejemplo el Mercosur-India, pero yo te voy a dar un ejemplo más, no existe, pero un ejemplo más cercano a nuestro país. No existe, yo te voy a explicar por qué no existe, pero existió en algún momento una zona de preferencias entre Perú y Estados Unidos, algo llamado el ATPDA. Ya nadie se acuerda del ATPDA. Yo sí me acuerdo, porque se firmó en mis primeros años en la universidad, mi querida San Marquitos, tu futura alma mater, mi alma mater, tu futura alma mater. Allá por el año 2000, 2001, es donde se comenzó a hablar del ATPDA. ATPDA en castellano. ATPDA es inglés, pero en castellano se traduce como Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPDA. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas. Acuerdo que en algún momento lo firmó Perú con Estados Unidos. Perú ya era presidente Toledo. En Estados Unidos ya era presidente George Bush. George Bush hijo, porque el papá ya falleció. George Bush hijo, Alejandro Toledo, bueno, el único que se conocen, firmaron ese acuerdo. ¿Y en qué consistió ese acuerdo? Que el Estado norteamericano, que la economía norteamericana, le daba preferencias arancelarias a ciertos productos peruanos. ¿A qué productos peruanos se les dio esa preferencia arancelaria? Agroindustriales. ¿En qué consistió esa preferencia arancelaria? Que esos productos agroindustriales, espárrago, alcachofa, los arándanos, etcétera, iban a llegar al mercado norteamericano y el Estado norteamericano no iba a cobrar aranceles por esos productos. Y no te olvides, ¿eh? Los aranceles encarecen el producto importado, artificialmente lo hacen más caro. El producto importado puede ser muy bueno, barato, pero el arancel lo encarece. Pero si ya no se cobra aranceles, ese producto importado iba a estar más barato. ¿Para quién iba a estar más barato? Para el consumidor gringo, pues. Ya que su Estado ya no le iba a cobrar aranceles por los productos peruanos, ese producto peruano para el gringo resultaba más barato. Iba a comenzar a comprar más, los peruanos iban a comenzar a exportar más a Estados Unidos, a vender más. Se beneficiaron. Ahí se inició el famoso boom de la agroexportación, pues. Se comenzó a exportar en grandes cantidades arándanos, alcachofas, lo que generó bastante beneficios económicos, bastante empleo, etcétera, etcétera. Ahí está. La zona de preferencias. Lo que alguna vez existió entre Perú y Estados Unidos. Hay otros ejemplos, sí, actuales, sí, ahí está el Mercosur-India, sí, pero yo te hablo de algo más cercano a nosotros. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, hasta el 2010, 11 creo que duró este acuerdo de preferencias. ¿Correcto? El siguiente paso es eliminar todos los aranceles. Y ese es el acuerdo de libre comercio. Ya no hay preferencias como en el anterior, sino se eliminan todos los aranceles de todos los productos. Eso se crea con un TLC, con un tratado de libre comercio. Y un ejemplo es el Tratado de Libre Comercio que existe entre Perú y Estados Unidos. Por eso que el ATPDA ya no existe. Profe, ¿por qué ya no existe la zona de preferencias entre Perú y Estados Unidos? Porque fue reemplazado por algo superior. ¿Y qué es lo superior? La zona de libre comercio. Ahora, todos los productos peruanos ingresan al mercado norteamericano sin pagar aranceles. Y lo mismo, todos los productos norteamericanos
llegan al Perú y no se les cobra los aranceles, porque se creó a través de un TLC, a través de un Tratado de Libre Comercio, se creó la zona de libre comercio. Y eso reemplazó a la zona de preferencias, porque la zona de preferencias era algunos productos, la zona de libre comercio es todos los productos sin aranceles. Y hay muchos ejemplos, ¿no?, actuales. El TLC, el área de libre comercio con Estados Unidos que tiene el Perú, con China, el Perú tiene un TLC, un área de libre comercio con el mismo Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Con Canadá, Tailandia también creo. Pero las dos zonas, las dos áreas de libre comercio más importantes para el Perú son con China y con Estados Unidos. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, con el área, con la zona de libre comercio, se eliminan todos los aranceles, todas las restricciones al comercio habidas y por haber. ¿Hasta ahí alguna duda, por favor? ¿Hasta ahí alguna interrogante? ¿Algo no quedó claro? Bien, la siguiente etapa es la unión aduanera. Ya ustedes saben qué son aranceles, ¿no? Mira la unión aduanera que dice. Ya saben qué son aranceles. Impuestos a las importaciones. ¿Qué significa externo? Aplicados a productos que provienen de países externos, aplicados a productos que provienen de países que no pertenecen al bloque. ¿Y qué significa común? Se va a cobrar un mismo arancel. Profe, no entiendo ni Michi de lo que habla. Vayamos con un ejemplo hipotético que no existe, ¿eh? Vayamos con un ejemplo hipotético que no existe, pero podría existir. Imagínate que Perú y Estados Unidos formen una zona, una unión aduanera, imagínate. Pero por el momento están en una zona de libre comercio, ¿no? Por el momento, Perú y Estados Unidos están en una zona de libre comercio. Entonces, a partir de la zona de libre comercio entre Perú y Estados Unidos, ¿qué es Brasil para Perú y Estados Unidos? Un país externo que no pertenece al bloque. Y es verdad, ¿eh? Brasil no tiene ningún acuerdo comercial con Perú. Brasil no tiene ningún acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Qué es Brasil para Perú y Estados Unidos? Económicamente hablando, un país externo que no pertenece al bloque. Entonces, entre Perú y Estados Unidos no hay aranceles. Pero si un producto brasileño se quiere vender en el Perú, el Estado peruano cobrará sus propios aranceles. 15% como ejemplo. Si ese producto brasileño se vende en Estados Unidos, el gobierno norteamericano cobrará sus propios aranceles. Ahí cobran más, inclusive hasta 25%. Repito, entre Perú y Estados Unidos no hay aranceles, pero para productos externos de Brasil, de países que no pertenecen al bloque, cada uno de estos países, Perú y Estados Unidos, cobra sus propios aranceles. ¿Hasta ahí estamos? Eso es una zona de libre comercio. ¿Qué significaría la unión aduanera? Que Perú y Estados Unidos deciden cobrar el mismo arancel a productos brasileños, a productos que provienen de países que no pertenecen al bloque. Eso significaría la unión aduanera. Vamos a establecer un mismo porcentaje, 20% como ejemplo. Cualquier producto brasileño que quiera ingresar al Perú, se cobraría 20% de arancel. Y Estados Unidos cobraría lo mismo si algún producto brasileño quiere venderse en su país. Arancel externo, repito, aplicados a países que no pertenecen al bloque común, la misma tasa arancelaria, en el ejemplo 20%. Eso sería la unión aduanera. No existe, repito, unión aduanera entre Perú y Estados Unidos. Entre Perú y Estados Unidos solo existe la zona de libre comercio. Pero si existiera, si algún día se llega a formar una unión aduanera, funcionaría como les acabo de explicar. Correcto. Les funcionaría como les acabo de explicar. Si alguna vez se forma, ¿no?, arancel externo común. Por favor, ¿alguna duda sobre la unión aduanera? ¿Algún interrogante sobre la unión aduanera?
Bien, por favor. Hace un momento te dije que había tres tipos de barreras económicas: comerciales, aranceles, barreras a las inversiones y barreras al flujo de personas para que trabajen de un país a otro. Existen tres tipos de barreras económicas. Hasta este momento, hasta esta tercera etapa, ¿de qué barreras económicas hemos hablado? Solamente de qué barrera económica hemos hablado. Comerciales, a las inversiones o al flujo de personas para que trabajen en un país a otro. Aranceles, comerciales, nada más, muy bien, hijo. Solamente se ha hablado de barreras comerciales, aranceles. Ya se eliminaron las barreras comerciales, los aranceles. Falta eliminar las otras barreras económicas. Y eso se logra en el mercado común. Ya se han eliminado las barreras a la circulación de mercancías, aranceles. Ahora se eliminan las barreras a la circulación de factores productivos, trabajo y capital. Capital entiéndelo como inversiones. Y eso se logra en el mercado común. Por eso que en el mercado común se da la libre circulación de mercancías, sin cobro de aranceles, lo que se había logrado en las anteriores etapas. Pero en esta etapa además se incluye la libre circulación de factores. Se eliminan las restricciones a la circulación de inversiones y personas para que trabajen. Un ejemplo es la Unión Europea. En la Unión Europea, en esos 27 países, la Unión Europea es mucho más que un mercado común, pero se da la libre circulación de mercancías y factores en la Unión Europea, en esos 27 países. Un producto español, si se quiere vender en Polonia, el Estado polaco no cobrará aranceles. Polonia pertenece a la Unión Europea. Un producto alemán, si se quiere vender en Italia, el Estado italiano no cobrará aranceles, porque se han eliminado los aranceles entre los países de la Unión Europea. Un inversionista, una empresa griega, pertenece a la Unión Europea, quiere invertir en Alemania, no tendrá ningún inconveniente, ninguna restricción. Quiere invertir en España, no tendrá ningún inconveniente, ninguna restricción. Y trabajadores. Un trabajador, un médico, un ingeniero, un abogado. Aunque el abogado sí, el problema es que el abogado, cada país tiene sus propias leyes, tiene que adecuarse, pero a nivel de médico no, pues. Si el organismo es el mismo para todos, ¿no? Las enfermedades son las mismas. Para un abogado quizás hay inconveniente porque las leyes de cada país son distintas, pero para un médico, para un ingeniero, para un obrero, para un electricista, creo que tú puedes trabajar en cualquier país sin ningún problema, ¿no? Y lo puedes hacer en la Unión Europea. Un médico griego puede trabajar tranquilamente en Polonia, en Alemania. No te piden un montón de trámites, simplemente con tu DNI europeo. En Europa, en esos 27 países, existe una especie de DNI europeo que te puedes pasear entre esos 27 países como si estuvieras en tu casa. ¿Me puedo entender? Te lo digo por algo cercano a mí, ¿no? Mi hermano mayor, él no es español, es el cholo peruano como yo, pues, ¿no? Pero ya vive bastante tiempo en España y ya prácticamente tiene la nacionalidad española. Y al tener la nacionalidad española, automáticamente, ¿qué tiene? La nacionalidad ¿de dónde? Al tener la nacionalidad española, automáticamente, ¿qué tiene? La nacionalidad europea, pues. Él es por eso te puse el ejemplo electricista, porque él es electricista, ¿no? Puede ir a trabajar tranquilamente de España a Alemania y él me para mandando fotos, sacando un pica. Oye, hermano menor, me dice, he estado en Alemania, he estado en Grecia, etcétera, etcétera, por motivos laborales, ¿no? Eso es lo que pasa en el mercado común, pues, libre circulación de personas, de factores, de mercancías, de todo, sin ninguna restricción. Preguntas entonces hasta ahí, dudas. Bien, hemos visto la eliminación de las barreras económicas como primer paso en el proceso de integración económica. Como ya se eliminaron las barreras económicas, ¿qué sigue después? Comenzar a compartir la misma economía, comenzar a ser una sola economía. Y eso se da o comienza con la creación de una moneda única, pues.
Un ejemplo es la Unión Europea, ¿no? Que comenzó a utilizar el euro. La peseta española se dejó de utilizar. El franco suizo también, la lira italiana, el marco alemán, y todas esas monedas fueron reemplazadas por una moneda única, a la que llamaron el euro. Y hay un banco central unificado, hay un banco central de todo el bloque europeo, el Banco Central Europeo, que emite el euro. Y ese banco central se va a encargar, como lo hace cualquier banco central, de controlar la inflación en los países donde se utiliza el euro, la Unión Europea. Unión económica y monetaria. Hasta ahí ha llegado la Unión Europea, por si acaso. Es el bloque económico que ha avanzado más en el proceso de integración. Pero según los especialistas de este tema, habría una siguiente etapa. Todavía Europa no está en esa etapa. La integración económica total. Un solo Estado europeo, Francia, un solo presidente de Europa, Francia y España, pasarían a ser simples regiones de ese Estado supranacional. Eso quizás se dé en el futuro, todavía no. ¿Me dejo entender? Esa es la idea de la integración económica. A medida que pasamos de una etapa a otra, significa mayor integración. Correcto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, seguimos. Ahí tenemos algunos de los bloques económicos más... no, acá están las etapas, ¿no? Resumida, todo lo que te acabo de explicar, pero de forma resumida. Tómale pantallazo a esa diapositiva. Correcto. Ahora sí, los principales bloques económicos. Y siempre se inicia, cuando se habla ya de principales bloques económicos, acuerdos de integración, siempre se va a iniciar con la Unión Europea, porque es el bloque que más importante, por varias razones, porque es el que tiene más países, 27. Bien, disculpen, ¿no? Inconvenientes técnicos. Repito, ¿por qué es el bloque económico más importante? Es el que tiene más países, es el más antiguo, es el modelo de integración. Es el primer bloque económico que se inició en la historia y es el que más ha avanzado. No ha llegado a la integración económica total, pero está en ese paso, ¿no? Está en ese camino. Ya tienen moneda única y es un gran avance. Por eso se habla de la Unión Económica Europea como el bloque económico más importante, por esas tres razones. Más países, más antiguo, y es el que ha avanzado más en el proceso de integración. Ahí están lo que buscan. Tenemos también el acuerdo de libre comercio entre Canadá, USA y México, el TEMEC se le llama. México, Estados Unidos y Canadá, también es importante. Avanzamos, ¿no? Todo esto también está en la separata, por el tiempo, porque hay otros temas que veremos. El Reino Unido ya se retiró de la Unión Europea, se le llamó Brexit, ¿no? La salida de la Gran Bretaña o Reino Unido, como se le llama, por eso se le llamó Brexit, ¿no? Es la combinación de Bretaña y ex, que salida, bueno. La Comunidad Andina de Naciones, donde está el Perú también, es un acuerdo importante para el Perú. El Mercosur, todo esto está en la separata, no se preocupen. La Alianza del Pacífico, donde también está el Perú, también está el Perú. El Perú forma parte de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, donde está Chile, Colombia, México y Perú. Bueno, el ALBA, que es formalidad porque en la práctica ni funciona, porque lo impulsó Venezuela en su mejor momento, pero ahora Venezuela está debilitado, ¿no? La PEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, 21 países. Los países que colindan con el Océano Pacífico, por eso se le llama así. Los países que colindan
americanos y asiáticos que colindan con el Océano Pacífico. Ahí está Australia, está Corea, Rusia misma, está Perú, Vietnam, está China, Chile. A ver, hace unos 5 o 6 años, pues, el Perú fue el centro de atención del mundo. Se convirtió en el ombligo económico del mundo. ¿Por qué? Porque la conferencia de la PEC se realizó en nuestro país. Allá por el año 2015, pues 2015, 2014, Perú fue la sede de la PEC. Hijo mío, nunca habían venido personajes tan importantes al Perú. Vino Putin, en ese momento en Estados Unidos estaba Obama, vino el presidente de China, presidente, secretario, no sé cómo se llama su cargo, pero la máxima autoridad de China vino, cerraron calles, la presa Marcos creo que se suspendió por la seguridad, como está cerca del aeropuerto, para evitar atentados, etcétera. Fue todo un bolondrona. Pero el Perú captó la atención del mundo porque fue sede de este importante evento, ¿no? Humala creo que está allá de presidente. Sí, Humala está de presidente. Correcto. Ven Humala frente a Putin, frente a Obama, quedó chico el pato, no sabía dónde ponerse. Eso es como anécdota, ¿eh? Para terminar, 3 conceptos importantes. El primero es la internacionalización. Internacionalización, entiéndelo como economía abierta, pues. Como economía que tiene relaciones económicas, valga la redundancia, con economías extranjeras, países que tienen relaciones económicas con el extranjero. Comercio principalmente, lo que se vio en semanas anteriores. Y todo el mundo ya se ha internacionalizado. Porque como que todo el mundo, es decir, todos los países, de alguna forma u otra, en mayor o en menor grado, participan en la economía mundial. Ya no existen economías autárquicas cerradas. Ni China, ni Corea del Norte, por si acaso. Perdón, ni Cuba, ni Corea del Norte. Son economías abiertas, en menor grado, pero son economías abiertas. Participan en la internacionalización. Inclusive las empresa que no se internacionaliza, está condenada a fracasar porque tiene más clientes, pues. Puede producir más, puede aumentar sus ventas si se internacionaliza. Si no es así, está condenada al fracaso. Bien, globalización es la homogeneización económica del mundo. Es la homogeneización de la moda, es la homogeneización de los gustos, es la homogeneización de las culturas. Prácticamente ya el mundo vive una sola cultura, una sola moda, ¿no? Esa es la globalización, pues. Un ejemplo, tú juntas a jóvenes estudiantes de su edad, 20, 21 años, 19, 18, en un salón de clases, a un peruano, a un brasileño, a un norteamericano, a un europeo, a un africano y a un asiático. Lógicamente se va a saber de dónde viene cada uno, por la parte racial, sí, pero todos se van a vestir igual, hijo. Todos van a tener las mismas zapatillas Adidas, o Nike, o Reebok, o una de marca. Todos se van a vestir igual, todos van a tener su celular y todos, lamentablemente, porque a mí no me gusta yo de esa música, todos van a estar escuchando a Bad Bunny. Lamentablemente es así, hasta los asiáticos lo escuchan. Esa es la globalización, pues. Homogenización de la economía, de las culturas, etc. Y esa globalización se ha dado principalmente por el avance tecnológico. El año pasado, fin de año, ¿no? Causó sensación una serie coreana de unos viejitos que jugaban y al final los mataban. Eso es la globalización, pues, ¿no? Gracias a la tecnología, las modas, los gustos se han homogenizado, globalización. Y el tercer concepto es la mundialización. Se señala que la mundialización en el futuro, lo que se ha estado comentando, ¿no? En el futuro, las competencias, la competencia económica por la hegemonía, la competencia por la hegemonía económica mundial no va a ser entre países, sino va a ser entre bloques económicos. El bloque económico europeo se va a enfrentar, ojalá que se dé un bloque económico de Sudamérica importante, etc. Esa es la mundialización, la formación de bloques económicos, de todo lo que hemos
comentado, ¿no? La unión hace la fuerza. Correcto. Bien, terminamos. Le doy las claves ya para retirar. Ahí están las claves, por favor. Apúntalas, anótalas. Pantallazo. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos. Gracias por todo. Hasta la próxima semana. Cuídense, cuídense. Chau, chau.